Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros. Esa se llama la Torá. Son los 5 libros que escribiera Moisés, libros de la ley. Pero después vinieron los libros históricos. Ahí está Josué, está, aparte de Josué están los, ¿cómo se llaman estos? Los grandes jueces, libro de los jueces. Está también el libro de Ruth. Están los libros de Samuel, el 1 y el 2. Están los libros de los reyes y las crónicas. Y además de esto está Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos. Te hablan de lo histórico del pueblo de Israel. Luego vienen los libros poéticos. Está ahí el libro de los Salmos, el Cantar de los Cantares. Esos 2 libros son exactamente poéticos. Ahora, los sapienciales o de sabiduría, está primero el libro de Job. Ahí hay unas afirmaciones increíbles y es de leerlo bonito, porque sí da mucho conocimiento. Aparte de ese libro, está el libro del Eclesiastés, que habla en términos tan filosóficos que, hermano, también es de detenerse, como esto que dice, ¿verdad? Todo es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol también. El todo del hombre es guardar la palabra del Señor y andar con temor delante de Él. Porque todo se pierde, todo se termina. No hay nada que permanezca en su principio. Imagínense la fuerza nuestra, ¿verdad? Éramos unos toros, unos campeones hace unos cuantos años. Y ahora, hermanos, hay que pedirle al público que nos vamos a despedir de la afición. Así hacen los futbolistas, ¿verdad? Porque ya no dan con la bola. Y nosotros tenemos que ir declinando en todo, porque todo es vanidad. Y el que se angustia por las cosas de la tierra, de la vida, es como andar persiguiendo el viento, dice. A ver si caza el viento. Es una vanidad. Bueno, aparte de estos libros, vienen los libros proféticos, maravillosos, que incluso se subdividen en los grandes y los menores. Grandes como Isaías principalmente, Jeremías con las Lamentaciones y Ezequiel. Algunos incluyen a Daniel, yo también incluiría a Daniel entre los libros principales, proféticos. Luego vienen, hermanos, los profetas llamados menores porque escribieron poco, pero la revelación es la misma. Y ahí están los libros, vamos a ver si los podemos decir de memoria. Mejor consultamos aquí. Aquí están los libros que integran los profetas menores. Vamos a ver. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos son los libros del Antiguo Testamento. Y estos últimos son los libros proféticos menores. Ahí está la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Ahí están los libros del Antiguo Testamento. Ahora vienen los del Nuevo Testamento, los 4 evangelios. A los 3 primeros se les llama sinópticos porque se pueden comparar entre ellos: Mateo, Marcos y Lucas. El que es bien diferente es el 4, como es el Evangelio de Juan, que solo en su portada dice: en el principio ya era el verbo. Ya con eso es muy diferente de los demás. Su contenido es increíblemente maravilloso. Está el libro histórico de la iglesia, como es el libro de los Hechos, las del apóstol Pablo. Está primera y segunda, primero Romanos, primero y segundo de, esas sí son epístolas, se puede decir primera de Corintios, segunda de Corintios. Está el libro a los Gálatas,
están los Efesios, las dos cartas a los tesalonicenses, está también primero Colosenses, y llega hasta Judas. Ahí están los libros apostólicos. Y por último aparece el libro bien diferente de todos los otros, como es el libro de Revelación o llamado Apocalipsis. Ahí están los libros en su orden, así se llaman. Entonces están los libros del Antiguo Testamento, la ley o la Torá, los libros históricos, los libros sapienciales, los libros proféticos, los libros proféticos mayores y menores, y los libros del Nuevo Testamento, los evangelios. Está el libro histórico del libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, las de Pedro, las de Juan y las de Judas, y ahí se terminan los libros apostólicos. Y el muy diferente libro de Revelación o Apocalipsis. Bien, solo mencionemos algunas cosas, hermano, porque tiene muchas cosas por las cuales podemos estar seguros de que la Biblia es de origen divino, y no como los que no saben de este libro la señalan como escritos de hombres. Su contenido es tan diferente. Solo con esto uno tiene que pensar que este libro es muy diferente a los libros de la tierra. Fue escrita la palabra del Señor por 40 exactamente, más o menos 40 secretarios que escribieron de parte del Espíritu Santo lo que Él quiso transmitir a la humanidad. En un periodo de 1600 años, en 3 idiomas bien diferentes, en culturas distintas, y sin embargo guardan unidad y armonía entre todos ellos. Los libros de la ley no se contradicen con los libros de los evangelios o las epístolas de los apóstoles, sino que se hilvanan, se confirman. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta dijo. Constantemente puede uno leer así. Y así, hermanos, la escritura tiene un origen diferente. Si hablamos de su ética, ningún libro humano puede condenarse a sí mismo, el escritor, diciendo que su naturaleza es corrupta, que hay una condenación que le está esperando al que no tenga un arrepentimiento y una fe en Jesucristo auténticas. Sería difícil que un libro exista así de origen celestial, ¿verdad? Que esté o humano, que se esté, hermano, contradiciendo la persona que está escribiendo esto, porque ella misma se estaría condenando. Todos se echan flores a sí mismos, ¿verdad? Los poemas están por ahí, pero que la Biblia hable, hermano, de la corrupción en que todos nacimos, es porque no es un libro de origen humano. Es Dios el que está catalogando a la humanidad como una humanidad en corrupción, que necesita de una renovación espiritual y de toda índole. Y a eso se le llama regeneración. Ningún hombre va a hablar de regeneración, porque él mismo está corrompido. Su familia, su origen, todas las razas de la tierra se corrompieron por la caída de Adán. No hay ni una que haya quedado libre de esa caída. Por eso el deseo y la proclividad del hombre es siempre hacer lo malo, porque es su naturaleza. Entonces, la ética de la Biblia es increíblemente fuera de esta tierra, fuera de la humanidad. Nos habla de la verdadera santidad, no esa barata que andan, hermano, propagando los que ni se pueden sonreír porque están esclavizados por los hombres. Qué hermoso es saber, hermano, de la verdadera santidad. Santidad es quedar apartados solo para Dios, desde la voluntad nuestra, que nos da la gana de estar con Dios, nos da la gana de creer su palabra y de caminar según sus lineamientos y propósitos. Eso es estar en santidad.
pero comer así o asá, ponerse un vestido así o asá, como que hubiera una moda cristiana, eso es cuestión de los hombres. Eso no viene de Dios, eso no es santidad. Santidad es sentirse apartado para Dios. En cuanto al arreglo de la mujer, que es tan cuestionado, tan señalado, lo único que la Biblia sí dice es que la mujer se vista con decencia, ¿verdad? Y sin la ostentación de andar luciendo joyas, ¿verdad? Como que fuera una artista de Hollywood, o la reina que se acaba, la princesa que se acaba de casar. Regaló unas cosas que cuestan $400,000, unas pulseras. Eso sí es ostentación. Bueno, esa gente porque lo puede pagar, ¿verdad? Pero alguna persona que se esfuerza trabajando todo el tiempo y que todo su sueldo lo aplique a sí misma, hermano, eso es ostentación. Entonces es todo lo que dice la palabra. Y hay vestidos que son mejores los pantalones en muchas ocasiones para las damas, y no las faldas que están delineando su cuerpo. Todo es cuestión de decencia. Que la mujer sienta. La mujer debe saber esto, que el cuerpo de la mujer le fascina al hombre. El hombre está obsesionado por el cuerpo de la mujer. Eso es incuestionable. Así que no tenemos por qué estar insistiendo. Y que la supuesta falda o el supuesto vestido esté causando alguna sensación, hermano, en el varón, pues eso es indecencia. Se debe vestir decentemente, ¿verdad?, para responder al pedido de nuestro Señor. Hablemos ahora, mi hermano, de los seres creados. La Biblia habla de cómo Dios creó todas las cosas. Pero vamos a hablar primero de los seres inteligentes. El Señor, en primer lugar, cronológicamente, históricamente, creó a los ángeles. Los enumeramos primero, ¿verdad? Creó después a los humanos. Y en los humanos comenzó el Señor a hacer distinciones, como la que hizo con Abraham, que impactó de tal manera en ese patriarca arameo, por cierto, era un caldeo, arameo. No existían los judíos. Existían descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero en el patriarca arameo, el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Anda delante de mí y sé perfecto, y haré de ti una gran nación. Y con él hizo el Señor al pueblo que después se llamó Israel, y que para nosotros tan comúnmente se llama los judíos. Hizo otra distinción: el pueblo cristiano. Nosotros somos las personas más diferentes de la tierra, más diferentes que los judíos. Lo vamos a explicar. Por eso vamos a hablar, hermano, entonces de los ángeles. Primero, ¿quiénes son los ángeles? Son criaturas de Dios que están, hermano, en los cielos, es decir, en el universo. Están allí. Son seres que no nacen, pero que tampoco mueren. Siguen siendo los mismos que creó el Señor. Si son, diga usted, 10,000 millones de ángeles, desde el origen son 10,000 millones de ángeles. Ellos no mueren y no crecen tampoco, no nacen tampoco. Son seres que pueden laborar tanto en los cielos como en la tierra. Impresiona un reporte de los soviéticos cuando todavía estaban unidas esas repúblicas comunistas allá en Europa. En una nave van 2 cosmonautas soviéticos y se les aparejan dos seres impresionantes volando a la par de ellos, sin escafandra ni nada. Eran ángeles, porque ellos, ¿sabe cómo los describieron? Eran ángeles como los que pintan los religiosos en sus templos, dice. Así los describe, ¿verdad? Es decir, que los ángeles, hermano, son seres maravillosos,
que trabajan en el cielo y en la tierra también. La Biblia está llena de cómo los ángeles, hermanos, estuvieron laborando con los hombres. Podemos hablar de Abraham. Abraham vio de repente que venían 3 ángeles a su tienda. Uno de ellos era el Señor y 2 ángeles que estaban acompañándolo. Fue cuando destruyeron Sodoma y Gomorra. Ahí mira usted a los ángeles. También ve que esos 2 ángeles que fueron a Sodoma, por la misericordia de Dios para con Abraham, y como se demoraban Lot y su familia en salir, de la mano los sacaron para que no perecieran en la destrucción de Sodoma. Ángeles tomando de la mano a los humanos para librarlos. Así podríamos, hermanos, revisar un montón de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, cómo los ángeles intervinieron en la vida de los, especialmente de los hermanos de Israel. También podemos hablar del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que el evangelista Felipe llegó a Samaria y conmovió a toda la población con el evangelio que él predicaba, porque los milagros lo acompañaban, demonios salían, enfermos se curaban, y había una grande alegría en aquella ciudad por la predicación de Felipe. Pero de repente un ángel del Señor se le aparejó y le dijo: vete de acá a un lugar desértico que viene desde Gaza, allá cerca de Jerusalén. ¿Viste la dirección que le dio? Y él, sin dudarlo, se fue para allá. Y usted sabe la operación grande que realizó. Un ángel del cielo bajó y le dijo al romano, ¿cómo se llamaba este romano? Que estaba orando, ayunando, Cornelio. Le dijo: Cornelio, ya tus oraciones han llegado a la presencia del Señor, y tus ofrendas y tus limosnas ya llegaron. Así que manda a buscar a uno y le da toda la dirección. Vaya dirección la que le da el ángel. Y así sucesivamente, hermano. Los ángeles siempre han estado laborando entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, acá en la tierra, así como en el cielo. Y así podemos, hermano, comprender esta raza que Dios creó al principio, los ángeles. Si podemos hacer distinciones entre ellos, también hay arcángeles que son más grandes que lo general, que son los ángeles. Hay querubines que al parecer son los más elevados. Decimos así porque Luzbel, el más grande ser que Dios creó, era un querubín. Todos los querubines son los más elevados. Los querubines son los que cuidan de la gloria de Dios, que protegen la gloria de Dios. Pero también están los serafines, que incluso hay que decir serafín cuando se tratan de 2, porque el singular es seraf. También querubín es, hermano, por lo menos son 2 seres. El singular es querub. Por eso querubines cubrían, estaban en el arca del pacto, haciendo sombra con sus alas. Eran 2. Por eso se dice querubines. Si hubiera sido solo uno, hubieran tenido que escribir querub. Y ahí podemos hablar, hermano, de seres vigilantes, de seres que el Señor tiene en otras ubicaciones, seres que podían, hermano, darle sexualidad a su contextura, como los que buscaron mujeres en los días del diluvio, antes del diluvio, viendo a los hijos de Dios. Esos son los ángeles, que son de otra estirpe porque podían sexualizarse. Buscaron carnes ajenas, dice, se impresionaron por las chicas y se vinieron a buscarlas. Que las hijas de los hombres eran guapas, dice, que eran hermosas, se vinieron a buscarlas. Pero eso les significó una caída, porque lo principado de su ser no podía ser que se rebajara a buscar a las humanas, que estaban, hermano, en decadencia. También ahí hay otra alita para que podamos ver otra clase de seres celestiales que Dios ha creado. Y total que Dios es Padre de todas las familias que están en los cielos. Y ahí, hermano, hay una creación increíble. Ahora, vamos a ver los gentiles.
Gentiles viene de gentes, son las gentes que están poblando la tierra desde hace 7,200 años, como dice la Septuaginta. Es una versión impresionante de la Biblia. Entonces, desde Adán y todo este tiempo, hermano, gentiles. Todo el mundo, todos los pueblos son de los gentiles. Si no tienen una renovación espiritual, son gentiles, que están, hermano, en la descendencia de Adán y Eva. Luego tenemos que hablar de los judíos. Ya mencionamos algo, ¿verdad? Estos son bien diferentes. Tan diferentes que pueblos, hermano, en el norte de Estados Unidos y de Canadá, pretendían ellos ser de origen judío. Su fisonomía estaba bien, sí se parecían a los judíos en alguna forma. Tenían las costumbres, tenían la Torá, las fiestas, todo parecía como que fuera una de las tribus perdidas de Israel. Pero cuando les hicieron el examen, ¿verdad?, del ADN, resultó que no lo eran. No lo eran. ¿Por qué? Porque algo distingue al judío del resto de los seres humanos. Dios impactó de tal manera en Abraham que lo hizo diferente. Y a su descendencia, diferentes. Ahí está, hermano, el pueblo de Israel. Comenzó con Abraham, el hebreo, 430 años antes de que viniera Moisés. Con Moisés el Señor les entregó la ley y los hizo practicantes de una condición diferente al resto de las naciones. Por eso les pidió al Señor que no se mezclaran, porque los demás estaban en el oprobio de la caída de Adán. Tenían corrupción nada más. En cambio, los judíos, a pesar de que tenían todavía la naturaleza caída, corrupta, tenían las leyes del Señor que los encaminaban a hacer lo que era bueno. No matarás. La ley de Dios, ¿verdad?, los encauzó. No adulterarás. Los puso en otra condición. Fue tanto, hermano, que exhaustivamente trabajara el Señor con ellos, que les dio una dieta para ser puros y no inmundos. Por eso no se podían comer a la iguana, ni a la tortuga, ni a la serpiente, ni al chancho tan rico, el condenado chancho. No podían comer porque eran animales inmundos, porque el Señor los estaba santificando. Incluso les compartió su sabbat, su reposo. Distinga usted entre descanso y reposo. Descansa el que está fatigado, reposa el que está satisfecho. No es lo mismo. El Señor estaba tan satisfecho de lo que creó en los 6 días que reposó su alma. Digo, es bueno en gran manera lo que he hecho. Y reposó su alma en el séptimo día. Tan satisfecho estuvo que hizo algo diferente todavía. Plantó el huerto allá en el Edén, en la tierra que está cerca de Caldea. Por ahí puso, hermano, el huerto del Edén. Él lo plantó en el día séptimo. Estaba tan reposado que siguió laborando en ese contexto de su satisfacción personal. Y también puso al hombre solitario Adán, porque en el 6º día lo que hizo el Señor fue a los humanos. Ellos no son Adán. Adán es el hombre rojo de la tierra, lo tomó el Señor y lo puso como un ser, un hombre a su imagen y semejanza, y sopló su espíritu sobre él y lo hizo un alma viviente en relación con su Creador de una manera pura, inocente y perfecta. Y bueno, compartió también con ellos su reposo. Por eso los llamaba a las fiestas, donde era importante para Israel concurrir, participar y disfrutar la fiesta. No alegrarse en la fiesta de Jehová era estar totalmente fuera de lugar.
no llegar era un chasco para el Señor, que su pueblo no le importara lo que él había hecho, que no participara en comer del cordero, etcétera. Era, hermano, pues una rebelión de Israel. Fíjese que el Señor les dijo: si vuestros varones 3 veces al año suben a Jerusalén a presentar culto a Jehová, ninguna de las naciones desearán invadirles su tierra. Dice que era necesario que todos los varones en Israel acudieran a las fiestas judías, a las 3 principales. ¿Cuáles dijimos que son? 3. ¿Cuáles son? La Pascua. Sí, la fiesta de los tabernáculos. Falta una. El principio de la cosecha. La fiesta de la semana alemán también, que para nosotros es la fiesta del Pentecostés. Cronológicamente, primero la fiesta de la Pascua, le dicen también la fiesta de los panes ácimos, que era una consecuencia de estar celebrando la fiesta de la Pascua. Después venía, 50 días después, venía la fiesta del Pentecostés. Y en el mes de septiembre, ya cerrando el año, hermano, venía la fiesta de los tabernáculos, que conmemoraba cómo Dios los hizo a ellos habitar en tabernáculos en el desierto por 40 años. Si ellos subían y celebraban la fiesta y participaban de la fiesta y se alegraban en la fiesta, dice que obligatoriedad la que tenía Israel, el Señor impediría que las naciones quisieran invadirlos. Cuando los invadían, porque Israel andaba totalmente desubicado. Entonces el enemigo se aprovechaba. Qué lección, hermano. Por eso dice el Salmo: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pongámoslo al revés: no te deleites en el Señor, tómalo a la ligera. Anda todo raro ahí, tú empurrado y todo triste y lamentándote. ¿Será que el Señor le va a conceder las peticiones de su corazón? Nada que ver. Hay que deleitarse. Así le pasaba a Israel. Bueno, los judíos, un pueblo diferente, todavía es tan diferente, hermano. Israel tiene un territorio que por herencia del Señor y por conquista de Josué, el gran caudillo de Israel, el Señor les heredó la tierra de los cananeos. Los vencieron, les ganaron la batalla. Luego entonces poseyeron la tierra que el Señor les dio y que ellos conquistaron. Yo no sé por qué las naciones ahora pelean contra Israel. ¿Por qué no pelean contra Inglaterra, que ha hecho colonias por todo el mundo? Allá están las Malvinas, que son argentinas. Belice, que es territorio de Guatemala, aunque usted no lo crea. Y ellos son colonialistas, pero nadie les dice nada. Solo a Israel se le cargan, porque es el diablo peleando todavía contra el Señor. Bueno, los judíos. Hablemos un poquito más de los judíos. Hermano, el Señor les prometió bajo juramento, solemnemente, bendecirlos. Que la tierra de ellos es de herencia eterna. Nadie los va a poder sacar de ahí. Si llegaron, hermano, a salir del territorio en la dispersión, fue porque rechazaron a su Mesías. Y la profecía de Daniel decía que quedaría la tierra desértica, con inundaciones, con guerras. Y por 2000 años quedó esa tierra así. Cuando Israel volvió, ¿sabe qué le entregaron? Un desierto. Esa tierra estaba desértica. No llovía. Israel la hizo producir. Ahora son uno de los más grandes exportadores de cítricos en el mundo. Es un pueblo de bendiciones. Tienen el 4º ejército más poderoso del mundo. Han vencido a los romanos, a los griegos. Las cacerías que hacían, hermanos, los católicos en la llamada Inquisición. Todo el que era judío lo mataban.
horrible. Vencieron a Adolfo Hitler, vencieron a todos los que se le han opuesto. A Hamás a cada rato le ganan. Y los que se metan con Israel perderán siempre, porque Dios todavía pelea por ellos. Increíble ese pueblo. Pueblo con una economía increíble. Se codean con Estados Unidos y con los poderosos de Europa, porque son ricos. Bueno, muchas cosas tienen los judíos, pero lo más grande es que ellos recibieron la Biblia. El primer libro cronológico que se escribió es el libro de Job. Aunque aparece en el medio, hermano, del Antiguo Testamento, fue el primero. Uno dice Génesis. No, Génesis es el primer libro que aparece en la Biblia, pero el que se escribió cronológicamente, históricamente, fue el de Job. Recibieron la palabra del Señor y ellos hasta cierto punto fueron fieles, guardaron las sagradas escrituras. Si algo podemos resaltar de las versiones judías, la versión, hermano, que se llama la Septuaginta o la versión de los 70, que en realidad fueron 72. Uno lee 70, pero siempre hay un redondeo ahí. 72 eruditos judíos, sabios, que tradujeron de los escritos arameos y hebreos al griego. Lo pusieron al griego. Lastimosamente, yo no me explico por qué no han traducido del griego o del inglés, que sí aparece en el inglés, a nuestro castellano, la versión tal vez más linda de la Biblia, la versión de los 70. Aunque también tiene los deuterocanónicos, como se le llama, libros que están fuera del conteo verdadero de la Biblia. No solamente recibieron la palabra, todos los escritores eran judíos. Resaltamos a Isaías, resaltamos a Moisés, a David, y en el Nuevo Testamento, hermano, a Mateo, a Marcos, a Lucas, al prominente Juan, al gran apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Judas, que era hermano menor del otro apóstol, Santiago, el mismo Santiago, las de Juan. Qué maravilloso es lo que esos hombres, hermanos, pudieron transmitir por el Espíritu, que no fue de su mente. Dice que en el libro de Job, hablando de las verdades de que este libro es divino, habla, hermano, que la tierra está suspendida en la nada. Isaías dice que es un globo. Los científicos, hermano, de años y siglos atrás, creían que la tierra era cuadrada. Mire cómo la ciencia del hombre ha tenido que ir confirmando lo que dice la palabra, y que está suspendida en la nada, que el Señor le puso sus bases, su piedra angular. Difícil de explicar. Es una cosa increíble la ciencia que hay en la Biblia, pero la más sencilla, que el hombre fue hecho de la greda de la tierra. Cuando un cuerpo muere, hermano, los huesos son polvo, y ahí están todos los elementos de la tierra: fósforo, zinc, hierro, cuánta cosa. Bueno, los judíos, agradecemos al Señor por ese pueblo que guardó las Sagradas Escrituras. Pero ahora hablemos, hermano, de un pueblo diferente, el más diferente de todos, los cristianos. Nosotros que veníamos, hermano, también de los gentiles. Todos acá somos latinoamericanos, compartimos la misma historia, todos los pueblos, hermano, desde México, podríamos decir, ¿verdad?, hasta la Patagonia en Chile y en la Argentina, las islas del Caribe. Todos compartimos, hermano, la misma historia. Nosotros somos un pueblo, somos de las gentes, aunque nuestros países se llamen diferentes, ¿verdad? Digamos, Guatemala y el Ecuador, pocas diferencias, hermano, en gastronomía principalmente, pero hasta los climas, las costas cálidas, las
altiplanicies heladas, que hasta cae nieve, muchos volcanes. Hay también una cuestión, un departamento donde están las ruinas mayas, que por cierto encontraron una ruina maya en Guatemala que es más grande que la de Keops, allá en Egipto. Y ahora están tratando de desenterrarla. Fíjense, los mayas, impresionante esa cultura. Al parecer, de ahí vino toda Sudamérica y son descendientes directos, los incas, de los mayas. Sea así o no sea así, la cosa de que son hermanos, nuestra historia, aquí en las Américas. Están los países nórdicos allá en Europa, los africanos en ese gran continente, y bueno, los asiáticos, ¿verdad? Qué población más increíble, 1.300 millones de chinitos, y todos parecen iguales. Qué difícil distinguirlos. Los hindúes o indios, esos sí son los verdaderos indios, porque son de la India. Entonces esos van por 1.100, creo que ya rebasaron esa cifra. Son otro pueblo numerosísimo. Pero esos son las naciones. De esas naciones el Señor sacó pueblo. Dicen los apóstoles, creo que es Santiago, el hermano del Señor, el que dice, es que el Señor estaba buscando pueblo para sí, tanto de entre los judíos como de los gentiles. Y todos los que recibieron a Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, les implantaron otra naturaleza. Nosotros tenemos dos naturalezas. Una que te dice, vete a la iglesia, hombre. Y otra que dice, no, ándate a la playa. Una que quiere las cosas de Dios y la otra que se opone. Y es tan fuerte esto, hermano, que es una batalla. Porque estamos en medio nosotros, el alma nuestra está en medio. Y en los extremos está el espíritu y la carne. La carne no quiere nada con Dios. El espíritu es el que anhela, el que quiere. Y es una batalla. Y al que tú alimentes será el que manda en tu vida. Y eso es para que no hagamos lo que queremos, dice. Ahora, andar en la carne sale caro, porque cosecha uno corrupción. Andarle al espíritu también sale caro, porque te van a pedir tu voluntad, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que te da mucha satisfacción, pero que todavía es indigno, te lo van a pedir. Lo primerito, dame, hijo mío, tu corazón. Ya no andar usted, hermano, aficionado con esto y lo otro. Es una pérdida de tiempo. Andar pendiente de la boda de los reyes allá en Inglaterra, ¿de qué sirve eso? Vanidad de vanidades. Ni fu ni fa para nosotros, ¿verdad? No nos interesa. Nos interesan otras cosas. Bueno, dice, sí estaba bonito el vestido de la señorita y el rey, bueno, el príncipe, todo muy bonita la carroza, bueno, ya estuvo bien. Pero yo prefiero estar en la presencia del Señor, porque esa es nuestra naturaleza, nos sentimos bien. Nos sentimos cómodos en la presencia del Señor y raros cuando andamos fuera de la presencia del Señor, ¿verdad? Porque tenemos otra naturaleza. Cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, porque con Jesús compartimos las dos naturalezas. Jesús tiene dos naturalezas y es el único ser en todo el universo que tiene dos naturalezas. La divina por excelencia, Él es Dios por sobre todas las cosas, pero también es hombre. Es un hombre perfecto. Así nosotros somos personas que tenemos dos naturalezas. La que el Señor implantó cuando nos engendró como sus hijos y con la que nacimos en desventaja por la transmisión del estigma del pecado de Adán. Entonces nosotros somos bien diferentes. Tan diferentes que nos llaman, hermano, hijos de Dios. Eso no son en la tierra ni los israelitas, ni mucho menos los gentiles. Los únicos hijos de Dios en la tierra somos los cristianos.
Por eso podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso no lo hace Israel, eso mucho menos los religiosos, nadie. Solo usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo comandando nuestra vida, podemos adorar al Señor como Él quiere que lo hagamos, en espíritu, porque Él es espíritu, y en verdad, porque no podemos ser hermanos de doble vida. Doble naturaleza sí, pero no doble vida. La vida tiene que alinearse solo con la naturaleza divina para agradar a nuestro Dios. Ahí están las diferencias. Y falta hablar, hermanos, de lo porvenir. Viene, hermano, también un periodo que la Biblia dice de 1000 años. Puede ser relativo, puede ser más, porque para el Señor un día es como 1000 años. Y podrían ser 1000 años, porque lo primero que uno debe tomar en cuenta ante la posibilidad de hacer una buena interpretación del texto sagrado es tomar lo que literalmente se dice. Entonces, en primer lugar, creemos que son 1000 años, pero también decimos, puede ser relativo, que sea por lo menos un poco más o mucho más, porque para Dios eso es relativo. Para nosotros es una literalidad, 1000 años, que es un tiempo alargado también, donde, hermanos, solo van a entrar personas a la Nueva Jerusalén que estará comandando, o Jerusalén, perdón, todavía no la Nueva Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital del mundo. Israel, el país más importante de la tierra, porque ellos van a estar, hermano, con su rey, porque Jesús es el rey, ¿verdad? Es como súbditos especiales del rey, pero nosotros la consorte, la esposa, la que está sentada juntamente en el trono del Señor, reinando sobre toda la tierra. Parece utópico, pero la Biblia lo certifica. Al que venza, le daría autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Será, hermano, una cosa fantástica. Eso aparece en el libro de Revelación. Y bueno, poblarán la tierra exactamente, hermano, la poblarán judíos que solo tienen una diferencia, pero tienen solo una naturaleza exactamente, aunque son diferentes del resto de las naciones. Las naciones que hayan subsistido, hermano, en la gran hecatombe de la gran tribulación, que solamente tendrán una naturaleza, ¿verdad? También desde Adán. Y nosotros estaremos con el Rey reinando sobre toda la tierra por 1000 años. Entonces, habrán personas diferentes también. Israel puesta en un óptimo nivel, como son, hermano, la esposa de Jehová, son el pueblo escogido de Dios, y todos los pueblos tienen que favorecer a Israel o los van a sancionar. El que no suba, dice, en ese tiempo, a hacer la fiesta de los tabernáculos, no le va a caer lluvia sobre su tierra. Fíjese lo que va a haber. Se cambiará la fiereza de los animales. El león se volverá vegetariano, no comerá carne, tan grandote y gruñón y comiendo lechugas, porque se le cambiará la fiereza. El áspid, la X, no sé cuáles son las más venenosas. Un niño va a jugar yoyo con se le va a poner de cinturón y ahí va a andar él con su cinturón una serpiente, porque no harán daño en el santo monte del Señor. ¿Se imagina usted el tiempo tan lleno de luz que habrá en ese? Si hoy la tecnología lo asombra a uno, ¿cómo será cuando quiten la maldición de la tierra? Es una prosperidad, hermano, para todo el mundo. Ahí no van a haber pobres, ni enfermos, ni nada, sino todos, hermano, en una situación hermosa. Pero hay que tener un comportamiento. Las naciones, buena con Israel, que equivale a hacerlas con Dios. Es más, las naciones que han subsistido es porque se portaron bien con Israel. Porque tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Fui extranjero y me hospedasteis. Si estuve enfermo, me visitasteis o en la cárcel. Pero cuando te vimos así, le van a decir, en cuanto lo hicieron con estos mis pequeños, Israel, hermano, va a creer usted. A mí me lo hicieron. Y a los que hicieron bien, los van a poner a la derecha del rey.
Y Él les dirá: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Pero a los que no, a la izquierda, porque son cabras, no son ovejas. Y entonces a esos al fuego eterno. Hoy uno se asusta de ver el odio que las naciones le tienen a Israel. Los de Irán quieren exterminar a Israel. ¿Qué tal odio? ¿De dónde les viene el odio? Del diablo. Solo así se puede concebir eso. ¿Por qué los países, hermano, de tendencia izquierdista odian a Israel? En cambio, los países como Estados Unidos, otros países que son sanos, aman a Israel. En el sur de Estados Unidos, todos los cristianos aman a Israel. Todo cristiano bien nacido ama a Israel. Eso no quiere decir que estemos nosotros de acuerdo en todo con ellos, porque en primer lugar rechazaron al Mesías y todavía no creen en Él y andan hechos los rebeldes aún. Creen que su Mesías no ha venido. Habría que decirle: mamertos, ya vino hace 2000 años. Pero el Señor es el que tiene planes con ellos, ¿verdad? Bueno, yo creo que podemos seguir adelante hablando todavía de cosas que son importantes. Hablemos de los períodos, hermano, que contempla la Sagrada Escritura. El primer período, desde Adán hasta Abraham, que son como 2000 años. Ahí salieron todos los gentiles, o se evidenciaron los países, los pueblos, las gentes. El segundo período viene desde Abraham hasta nuestro amado Salvador. Ahí estaban los judíos, adicionados, ¿verdad?, como un pueblo diferente de los gentiles que siguieron en este conteo. El tercer período, de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida del Señor. Ahí estamos todos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Los gentiles que todavía no reciben al Señor siguen en su propia situación. Israel, que por ahora todavía está ciego, endurecido de corazón. Yo no sé por qué andan unos allá exhibiendo su admiración por el judaísmo, si el judaísmo es una decadencia de la verdad de Dios para ese pueblo. Pero el Señor, en su misericordia, todavía guarda la fidelidad para con ellos y los defiende. Pero en realidad mataron a su Mesías y apedrearon a todos los profetas y fueron ingratos con todos los que el Señor envió para llamarlos al orden. Ha sido un pueblo duro de corazón, tanto que el Señor les dice: el buey y el asno conocen el pesebre de su amo, Israel no me conoce a mí. ¿Por qué cree que por 2000 años Israel estuvo, hermano, pues en todos los países del mundo, como trotamundos? Porque el Señor los esparció, los sacó de su tierra, que tan delicadamente les entregó, y se fueron por todos los países. En Rusia se practicó lo que se llaman pogroms, donde era válido, lícito, legal perseguir a los judíos y quitarles sus propiedades. No digamos ese endemoniado del bigotito que hacía así. Ese endemoniado quiso exterminar a Israel, mató más de 6,5 millones de judíos. Pero los judíos están todavía aquí. La Inquisición, que mató a tantos judíos, pero los judíos todavía están acá. El Señor los ha protegido. Es admirable eso. Israel siempre ha ganado y siempre va a ganar, pero cometerán un grave error: harán pacto con el anticristo, y ese sí los va a estar exterminando. En eso viene el Señor a rescatarlos a ellos todavía. Esa es la Epifanía, donde todo ojo le verá. Entonces tenemos, hermano, estos periodos, desde la primera venida de Jesús, 2000 años atrás, hasta que el Señor vuelva a la tierra, es ese otro periodo que ya lleva más de 2000 años. Y por último, los 1000 años, hermano, del reinado del Señor. Por eso es
totalmente fuera de lugar, es anacrónico hablar del reino, porque ahorita no hay ningún reino. Lo que hay es la espera del rey. Ya que Él no está, es totalmente absurdo estar hablando del reino. Hay gente que dice el reino hoy, tablet de los hombres petulantes que quieren ellos gobernar, pero el reino de Dios o el reino de los cielos no se instaura todavía. Él, cuando regrese, lo va a inaugurar. Hoy lo que debemos de orar es porque, hermano, nuestra vida sea agradable delante de Él. Orar el Padre Nuestro es anacrónico, esa no es una oración válida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí está bien, pero cuando continúa diciendo, vénganos tu reino, eso era para Israel, deseando que venga el reino de Dios, pero lo maltrataron al rey, se terminó el chance de recibir el reino. Los discípulos le dicen a Jesús, que ya se está despidiendo, les dicen, Señor, ¿y no vas a restaurar el reino a Israel en estos días? Oiga la respuesta del Señor, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. No les dio el reino, mas recibiréis poder, a cambio recibiréis poder, y me seréis testigos en todo el mundo. Pero cuando Él vuelva por segunda vez, va a instaurar su reino milenial, y los que no han querido que Él reine, los van a exterminar, los van a juzgar y los van a matar, porque ningún rebelde va a heredar, hermano, el reino de los cielos. Bueno, son los periodos, hermano, en que la Biblia nos muestra las grandezas de nuestro Dios con sus planes para con nosotros. Terminemos diciendo esto para que usted pueda formular la pregunta que le quepa hacer. Hablemos, hermano, de algo que hemos hablado muchas veces, pero yo quiero que usted se afiance en la razón por la cual debemos de dominar este tema, como son las dispensaciones. Porque, hermanos, las doctrinas equivocadas quieren hacer creer algo tan fuera y tan contradictorio de la Sagrada Escritura cuando afirman que la iglesia, el pueblo de Dios de hoy, no es más que una corona del judaísmo, como que nosotros estamos coronando la forma en que Dios trató con Israel, pero que en realidad no hay ninguna otra dispensación. Eso es una tontería, porque el Señor mismo en su palabra dice, se les dijo a los antiguos, es decir, a Israel, no matarás. Eso era lo que dominaba todo ese tiempo en que el Señor trató específicamente con Israel, porque la ley no se la dio a ningún otro pueblo, sino a Israel. Mas yo os digo, mire cómo cambió la legislación, cómo cambió la ley, que el que se enoja locamente contra su hermano, ya es un homicida. Entonces lo que pesa aquí es la intención. Mire cómo cambió. ¿No que era igual? Fíjese que en la economía de la ley, en la dispensación de la ley, encontramos nosotros que encontraron a uno que andaba recogiendo leña. Era todo lo que andaba haciendo, recogiendo leña, pero era día del sábado. Se lo fueron a decir a Moisés. Moisés consultó con Jehová y Jehová le dijo, apedréenlo hasta que muera. Si fuera lo mismo, hermano, la ley que la gracia de hoy, nos tendrían que estar apedreando todavía nosotros. Porque los sábados, muchas veces nos vamos, hermano, a vernos un buen partido de fútbol o a practicar, aunque ya no le demos a la pelota, y andamos hechos, hermanos, los turistas por todos lados, y usted anda hasta en el malecón, dándose una cana al aire, subiéndose a esa rueda moscovita, y cuánta cosa hacemos los sábados, ¿verdad? Y tendrían que apedrearnos según la ley, porque el sábado habría que estar en reposo, no en descanso, en reposo, satisfechos de caminar con el Dios vivo y ver su provisión y ver su mano fiel, contentos, sin estrés, sin estar en depresión. Todo eso implica el sábado, hombre. Pero ¿qué creen que solo cruzarse de brazos y no hacer ninguna cosa? Eso es descanso. Está tan cansado que hay que reposar, hay que dormir, hay que aquietarse, ¿verdad? No, no es eso. Entonces la ley es tan diferente, hermano.
En la ley lo que prima es las obras meritorias que se puedan hacer o que Israel estrictamente tenía que hacer. Escuche lo que dice la palabra. ¿Será que si guardareis escrupulosamente todos mis mandamientos, yo también os bendeciré? Bendeciré tu campo, tus bueyes, tus vacas, todo. Pero si no, la maldición te viene. Y empieza, es una lista interminable de maldiciones. La ley lo que producía, por ser santa, pura, justa y buena, maldición sobre el pueblo deficiente, carnal, como era el pueblo de Israel. Entonces lo que le acarreaba era maldición. Mire qué tremendo esto. De los 10 mandamientos se tenían que guardar los 10. Si se guardaban 9, ese unito lo hacía reo de los 10. Fíjese, ningún esfuerzo humano podría con eso. Ahora, entonces las dispensaciones, hermanos, recordémoslas principalmente. Algunos adicionan otras, pero lo principal que debemos de conocer es cómo Dios trató con Adán en su estado de inocencia. Entonces la primera se llama la dispensación de la inocencia. Segundo, Dios trató con el hombre ya caído según su conciencia. La conciencia es la voz de Dios que acusa o excusa según son sus obras a toda persona. Entonces Dios trató según la conciencia de los hombres. Por eso a esa dispensación se le llama la dispensación de la conciencia. Cuando vino ya, hermano, la ley de Jehová a un pueblo diferente que el Señor había sacado no solamente de Egipto, sino que primero lo sacó de Babilonia. Lo sacó de Ur de los Caldeos al progenitor del pueblo diferente, el pueblo de Israel. Puso de tal manera su mano sobre él que lo cambió genéticamente. Por eso el examen ese que estábamos hablando es diferente. Ellos son diferentes. Con la ley el Señor entonces trabajó con Israel, le puso 10 mandamientos, los que tenían que ser guardados. Y no solamente los mandamientos, sino todo el ritual que hemos estado hablando, incluso las fiestas a las que se tenía que acudir, participar en ellas, no estar viendo, participar y alegrarse todavía. Israel tenía que someterse a todos los estatutos, a todos los preceptos y a todo lo que la ley decía. Usted sabe que si algún infractor se sentía pues culpable, tenía que llevar un cordero, confesar su falta, poner sus manos sobre él y lo sacrifican al cordero y la sangre, bueno, todo ese ritual de expiación por la culpa. Incluso Israel, hermano, tenía que comportarse muy puramente y no mezclarse con los países, porque era una gente distinta, diferente, y no podían mezclarse. Entonces ahí estuvo la economía de la ley. Todo el caminar del hombre judío era según la ley. No podían hacer nada contrario a la ley. Los que no guardaban, hermano, las fiestas, porque andaban de viaje, no se les permitía esa excusa. Algunos por no practicarla se iban de viaje, era penado, no podían hacerlo, so pena de que les invadieran su territorio. Yo digo aplicándolo porque enseña, hermano, no norma, pero enseña toda la escritura. Dice uno, Señor, qué tremendo es eso, ¿ah? Por no participar en el culto, por no estar alegrándome en Jehová, por estar distraído, el enemigo se puede aprovechar de eso y causarme estragos, robos, malos negocios, malos encuentros, estafas, que está a la orden del día hoy. Mejor me protejo, mejor compro un seguro de vida que se llama estar en la presencia del Señor. Eso nos va a garantizar seguridad. Entonces, eso es lindo de hablar. Ahora, vino después, hermano, y note esto, retrocedamos. Todas las economías, todas las dispensaciones han terminado violentamente por el juicio de Dios. ¿Cómo terminó el de la inocencia? Expulsando a Adán y a Eva al resto de la tierra, impidiéndoles que volvieran
para que no tomaran el árbol de la vida, del fruto. La economía de la conciencia, vamos a hacer aquí una excepción, terminó en el diluvio, exactamente, porque a lo demás le llaman el gobierno de las gentes. Terminó con una violencia tan terrible que exterminó a toda la raza humana, excepto a Noé, quien no estaba, fíjese esto, contaminado en sus genes. Era él y su familia los únicos que no estaban contaminados. Por eso solo ellos se salvaron. Todos los demás, glu, 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 se ahogaron. Empezó después del gobierno de los hombres, ahí estaban los patriarcas como Abraham principalmente, ¿verdad? Pero antes de él toda su familia, ahí estaban. Era el gobierno de las gentes, pero yo no lo he contemplado así para no alambicar malas cosas, sino solo cinco dispensaciones. Y todo esto, hermano, terminó con la violencia en que el Señor excluyó a todas las naciones y escogió solo al pueblo de Israel. No es que nosotros lo afirmemos, la Biblia lo dice, lo garantiza, lo certifica. Todos los demás pueblos estaban excluidos. Y los que, hermano, querían acercarse al Dios verdadero, tenían que hacerse prosélitos de Israel. Se recuerda de Naamán el Siro, que tenía lepra. Y él va a buscar por referencia al profeta Eliseo, porque sabe que Dios lo usa a él de una manera extraordinaria. Y él va y con todo su orgullo espera que salga el profeta y lo sane. Pero ni siquiera salió a saludarlo Eliseo. Uno le mandó a su sirviente diciendo: anda a bañarte, sucio. Anda a bañarte 7 veces en el Jordán y quedarás limpio. Y él dijo: pero yo pensaba que iba a hacer todo lo que pensó el que podía hacer el profeta. Pero sus soldados, sus siervos le decían: pero mi señor, si el profeta le pidió algo sencillo, si le hubiera pedido algo difícil, usted lo hubiera tenido que hacer. Pero es sencillo, métase al agua de una vez. Y se tuvo que humillar y meterse al agua. Cuando él se vio sano, quiso hacerse israelita. Hasta la tierra. Dijo: bueno, si no aceptan mis regalos, denme en tierra de Israel, porque yo no voy a amar más a ningún otro Dios sino a Jehová, el Dios de Israel. Hasta tierra se llevó. Y él iba a visitar con riquezas, y lo que recibió fue tierra. Allá va él con cuántos quintales de tierra israelita. Mire qué tremendo, ¿eh? Cuando la gente atisbaba un poquito, como la viuda de Sarepta, de que el Dios verdadero estaba en Israel, se hacían prosélitos. Hasta en los días de los apóstoles estaba ¿cómo se llama? Romano, que quiso hablar con el Dios de Israel. Los dioses de Roma ya lo tenían cansado porque no funcionaban. Ya estaba Júpiter, que para nada servía. Dijo: este Dios de los israelitas es un Dios diferente. Y empezó a orar a él. Y hacer oraciones y hacer dádivas y limosnas al pueblo de Israel, porque estaba enamorado de Jehová. Hasta que un ángel le dijo: el asunto ahora es diferente. Manda a traer a un apóstol, al apóstol Pedro. Ese sí era un verdadero apóstol. Y él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y usted sabe la historia. Cornelio, siendo romano, quería acercarse a Israel. Pero el cambio lo hizo Dios. Quitó la pared intermedia que separaba a la gentilidad de Israel. Mire el problema de las gentiles: estaban sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. No tenían ninguna ventaja, estaban en desventaja. Entonces el Señor hizo la obra increíble con nuestro Señor y abrió sus brazos a toda la humanidad. Y todo el que ha creído como nosotros pasó de muerte a vida. Y el Señor nos ha cobijado como sus hijos verdaderos. Es más, nos engendró, aunque no como los hombres engendramos, que nos engendró y dio su simiente para que seamos hijos de su verdadero ser. Nosotros somos hijos de Dios por naturaleza divina. Eso es lo que somos. Entonces,
comenzó una nueva etapa en el trato de Dios con la humanidad. A esta dispensación se llama la dispensación de la gracia. Esta es la cuarta dispensación histórica que podemos aceptar que las Escrituras certifican. Lo demás son subdivisiones, pero esta división, hermano, ahora se llama la gracia, donde que lo que prima es que aprovechemos la bondad de nuestro Dios. No te está exigiendo que hagas obras meritorias, sino que aproveches su misericordia. ¿Cómo pudiéramos decirlo? Es como que, hermano, nos hubieran pagado una cuenta que no podríamos pagar nosotros. Estaba que nos embargaban la casa, nos quitaban el carro, porque no podíamos pagar la cuenta que habíamos nosotros adquirido. Pero viene un ricachón y nos pagó todo. Ahora lo que hay que hacer es disfrutar la casa, conducir bien el auto, estar agradecidos con ese potentado que nos favoreció, ¿verdad? Y tener una buena actitud, una buena consecuencia. Esa es la gracia. ¿Qué espera el Señor? Que crezcamos en su gracia. No es la de esos religiosos que creyeron que era hacer lo que se le daba la gana, corruptos. No, aprovecharlo. Es como aquel ciego, ¿se recuerda usted del ciego que mandaron a lavarse al Siloé? Cuando venía viendo. Es solo cuestión de imaginarlo porque es lícito hacerlo, es lógico. Ese que nunca había visto, ¿cómo cree usted que caminó hacia Jesús? Todo era novedad para él. Hasta una hormiga que iba ahí, dice, qué tremendo eso, vi un animalito ahí llevando una carga. Las piedras le parecían bonitas, todo le parecía hermoso. Estaba viendo el sol, estaba viendo, hermano, a las personas, porque estaba estrenando ojos, aprovechando. Qué raro hubiera sido que él hubiera querido ser ciego todavía, que todavía estuviera con aquel mico y aquella cosa que funcionaba y pidiendo limosna, y él con gafas. No, pues ya estaba viendo, todo lo tiró para ser sano. Bueno, nuestro Dios es maravilloso, y en este periodo no hay que mezclar nada. Algunos dicen, no, gracia ha habido siempre, también ley. La gracia, hermano, que nos han dado a nosotros implica cosas importantísimas a saber. Primero, nos han hecho salvos para siempre. Ya no hay corrupción en nosotros. Nos han limpiado. Y aunque todavía tengamos algunas deficiencias, nosotros estamos en el asunto de que somos una nueva criatura, una nueva creación. Jesús se trasladó a nuestro corazón para vivir dentro de nosotros y nos llevó a su Padre para que seamos unidos con ellos, de tal manera que seamos como ellos uno, nosotros también con ellos uno. Increíble, que nos puso a su Santo Espíritu, se residenció en nosotros, el que no podía vivir con ningún ser humano en ninguna otra dispensación, porque lo único que hacía era dotarlos de poder y se marchaba, pero con nosotros se quedó a vivir para siempre, para siempre. Y lo único que hay que hacer es no herirlo, no contristarlo, no apagarlo. Y eso hacemos cuando confiamos en nosotros, en nuestras obras. Yo le vuelvo a preguntar a ver si usted ya lo pudo digerir. ¿Por qué ora? ¿Para que Dios lo oiga o porque sabe que Dios lo oye? Si ora por eso, usted está confiado, usted diciendo, Señor, gracias por esta mañana que has oído mi oración, has inclinado tu oído a mi pobre oración, Señor, te doy gracias porque he podido orar, Señor. Si ora así, pues está diciendo, Señor, óyeme, porque me está llevando el diablo con esto, Señor. A ver si lo oye de chiripa quizás, hermano. Mire cómo dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. Él está orando. Y Él inclinó a mí su oído. Y Él escuchó mi ruego. Puso un cántico después. No puede ser que vengamos a orar con el que ya nos oyó y salgamos todavía todos raros, hermano, con cara de revólver a la calle. No, contentos, ya, el problema está resuelto. El Señor está a punto de sacarme del embrollo, etcétera. Ah, qué diferente es la gracia de todas las dispensaciones, hermano, históricas.
Aquí nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. No prescinda usted del Espíritu, es el que lo puede ayudar. A mí una vez me hizo una operación matemática, aritmética. Dice que yo estaba, hermano, de supervisor en obras de ingeniería, y yo tenía que dar reportes. Y los factores que puse para llegar al resultado correcto estaban equivocados. Me hubiera dado la tristeza, hermano, si el resultado no hubiera estado bueno. Increíble, los factores estaban equivocados y el resultado estaba bueno. Yo, Señor, metí la pata, pero tú me la sacaste, porque me hubieran llamado la atención feamente. Hasta para eso lo ayuda el Señor a uno, hermano. ¿Puede usted creerlo? Él es nuestro ayudador incondicional, si es que nosotros estamos en Cristo, siéndole agradables a nuestro Dios. Pero ahí está para ayudarte. Por eso siempre cuenta con Él, porque tenemos un increíble aliado, se llama el Espíritu Santo, para que seamos nosotros verdaderos siervos del Señor. Amén. Ahora, entonces esta dispensación, ¿cuándo va a terminar? Cuando el Señor venga por segunda vez. Y será violenta también, porque excluirá aún a los que son de su pueblo, pero que no se han mantenido en el Espíritu. No lo digo yo, y yo no soy ni legalista, ni soy miope para ver la palabra. ¿Cómo dice la Escritura? Que eso es lo único que debe importar. No qué es lo que opina fulano, sultano, perencejo. Eso no es importante. ¿Qué dice la Escritura? Esto os escribo, versículo 26 de Primera de Juan, capítulo 2. Esto os escribo por los que los quieren engañar, dice. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como ella os enseña, fíjense lo que hace la unción, la verdadera. Así como hace la unción, permaneced en Jesús. Porque eso es lo que enseña la unción del Santo. Capítulo número 2 de la primera epístola del apóstol Juan, versículo 26 en adelante. Y ahora, hijitos, perseverad en Él. Claro, porque estamos con la unción. Para que cuando Él se manifieste, viene una previa pues al arrebatamiento. Para que cuando Él se manifieste, tengamos ¿qué? Confianza. Y no nos apartemos delante de Él avergonzados en su presencia, en su parucía. Dice lo que hay. Es una distinción total, mi hermano, para que nosotros caminemos correctamente y esperemos al Rey de Gloria, no en un compás de espera que canse, sino en una esperanza que disfruta anticipadamente de su llegada. Amén. La última que podemos mencionar, que no se inaugura todavía, es cuando el Señor venga. Apresen al anticristo, al falso profeta, al diablo también, que serán lanzados al lago de fuego después del milenio. Se va a clausurar todo lo malo. Los demonios se jubilarán. No habrán bandidos en la tierra. Usted podrá dejar su casa abierta, que nadie se la va a robar, porque todos tienen abundancia. ¿Por qué cree usted que en Japón no le roban a uno? Porque esos japonesitos tienen abundancia. ¿Para qué van a robar un carro si tienen 4? ¿A qué van a robar un televisor si ellos mismos los hacen? Nosotros somos los raros aquí. Bueno, será un tiempo increíble. Cuando el Señor entonces, hermano, venga a la tierra, purifique de tanto bandido la tierra, y Él comience a reinar, ahí comienza la última dispensación, que se llama la dispensación del reino, donde lo que va a primar, increíblemente, se va a sorprender, es que usted y el Señor y su iglesia, dictaminen lo que haya que hacer. Nosotros vamos a registrar, hermano, si las gentes que todavía están con la naturaleza única y la conciencia, están o no alineándose con Israel, que es equivalente a estar alineados con el Rey. Si no lo hacen, nosotros vamos a decir que no llueva sobre Egipto.
que no llueva sobre Roma. Y no va a llover. Que Dios prospere a Guatemala, al Ecuador. Entonces, bendiciones grandes para nuestros pueblos, porque nosotros vamos a reinar. Nosotros no somos súbditos del reino, no somos gente del reino, somos los mandamases del reino, que es diferente. Es lo que certifica la palabra del Señor. Bueno, espero que usted haya captado siquiera un 35% de eso. Y a ver qué preguntas tiene. ¿Me puedes repetir algo que no entendí? De eso que el Señor les explica la tierra, no como la dice en la tradición de que del aire nomás. Que suena la trompeta y... Eso dice. Sí, bueno, la Escritura dice, hijitos, perseverad en Él, para que cuando Él se manifieste, Jesús primero se va a manifestar descendiendo del cielo. Tengamos confianza, dice, y no nos apartemos delante de Él en su presencia, parusía. Es decir, Él va a venir hasta la tierra a buscar a su iglesia, a buscar a su novia, y se nos va a mostrar. Y si nosotros lo podemos ver, tal y como es Él, nos transforma en hombres celestiales para recién salir de la tierra. El capítulo siguiente, que es el 3 de Primera de Juan, dice, ahora niñitos, dice, mirad de qué clase de amor nos ha amado el Padre, para que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, es decir, celestial.